Bien, continuamos en nuestro ciclo de Fogón en Fogón, la propuesta que te hacemos desde Radiográfica aquí en la República Argentina, de FM 89.3, desde la ru.caster.fm y la radiocooperativa.uy de Uruguay. Sí, en este caso, en este ciclo de Fogón en Fogón, te invita a pensar el campo en el Río de la Plata, sí, y bueno, obviamente junto a Ernesto Agassi es quien nos ayuda a pensar el campo en el Río de la Plata. Y en este caso nos vamos a meter en este capítulo que tiene que ver con pensar el campo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó, sí, después de la Segunda Guerra Mundial en el campo en el Río de la Plata? Ernesto. Sí, yo tuve la intención de hacer todas las reflexiones mirando el Río de la Plata. Lo que pasa es que en el siglo XX sucedieron fenómenos diferentes en la Argentina que en el Uruguay y me resulta difícil juntar las dos cosas. Nosotros no tuvimos un fenómeno como el peronismo y no tuvimos un fenómeno como la Revolución Libertadora posterior al peronismo. Así que, por lo menos, permítaseme hacerlo un poquito más en relación al Uruguay, que es lo que conozco más. Después, capaz que le vamos a pedir a los oyentes que conocen más de estas cosas, que ellos mismos hagan las reflexiones sobre cómo se ve en la República Argentina. Yo, después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad la situación económica que había en los países productores de materias primas y de alimentos era buena. Había exportaciones interesantes porque se precisaba, los países habían quedado destrozados, Europa había quedado destrozada. Este, y, y en realidad aquí había una industria que se había ido organizando, había una industria porque el gobierno, el neovallismo que había en los años 50, apuntaba mucho a la organización industrial. Yo ya decía que nosotros éramos acreedores del Reino Unido, que teníamos ese dinero, hicimos cosas, y además vino la guerra de Corea también. Y los ejércitos precisaban lana en aquel tiempo, y creció mucho la producción de lana y las exportaciones en el Uruguay. Entonces, yo diría que el campo se pensó como algo positivo, era algo que aportaba. En realidad, adentro del campo no hubieron cambios importantes. No aumentó la productividad de la tierra, siguió siendo extensiva, pero mejoraron los precios y mejoró la producción también. En realidad, había que pensar en el futuro. Era lógico que nosotros estuviéramos un poco con la productividad del trabajo y la productividad de la tierra estancada. El gobierno hizo una cosa importante que fue apelar al Fondo de Reconstrucción y Fomento, al Banco de Reconstrucción y Fomento, que después fue el Banco Mundial, y se hizo una famosa misión del Banco Mundial en los años 50 que hizo un diagnóstico e hizo recomendaciones de por dónde tenía que ser el desarrollo del sector agropecuario en el Uruguay. En esos años, la industria que se había desarrollado una industria importante. En el Uruguay se armaban autos, la General Motors tenía una planta, se armaban tractores acá, se hacían heladeras, pero en realidad era toda una industria para el consumo interno, no era una industria para exportar. Las exportaciones seguían siendo agropecuarias, ¿no? Ahora, esa industria hecha para el mercado interno no era competitiva a nivel de los centros industriales del mundo y produjo una gran cantidad de trabajadores que vivieron de su trabajo y además aumentaron los jubilados. O sea, aumentó el egreso de las cuentas públicas para el desarrollo de esa industria, ¿no? Y aumentó el consumo interno. El consumo interno se vio favorecido por aquellos años. Seguimos siendo agroexportadores. El Uruguay en esos años desarrolló la plantación de trigo. Plantamos 1.600.000 hectáreas de trigo. Plantamos más trigo que la soja que se planta hoy y exportamos trigo. Había un esfuerzo del gobierno y también de los agricultores por mejorar la ecuación económica de la tierra, del campo, ¿no? Pero ¿qué pasó en esos años? Y se recuperó Europa. Y ahí no hay tutía. Europa se recuperó subsidiando la producción con préstamos blandos. En realidad, al irse recuperando Europa, bajó mucho la demanda. Están todas las estadísticas que muestran que se nos compró menos carne, se nos compró menos lana, no se compraron granos. Y además hubo este cambio, que fue un cambio histórico, ¿no? Se cambió la libra por el dólar, ¿no? Hubieron ganaderos importantes que en el Uruguay que decían, bueno, ahora nos vamos a tener que acostumbrar a los cuchillos hechos con el frío acero estadounidense. Ya se terminó la relación con la rubia Albión. Ahora empezó otra cosa, ¿no? Y esa
esa recuperación europea nos hizo perder mercados a nosotros. Y además pasó una cosa importante, el deterioro de los términos de intercambio. Esto que parece una cosa tan complicada no es tan complicada. Fíjate que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para comprar un tractor, en el Uruguay se precisaban 28 toneladas de carne, ¿no? En realidad, 10 años después, para comprar ese tractor se precisaban 50 toneladas de carne. O sea, empezaron a ser más baratos los productos industriales, ¿no? Y se precisaban más kilos de carne, más kilos de lana de nuestra producción para poderlo comprar. Y nosotros éramos importadores, porque la industria se desarrolló con eficiencia en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Además de todas las otras medidas, la ley de excedentes agrícolas de Estados Unidos, que desparramaron maíz y trigo por todos nuestros países, subsidiaron. Y esto llevó a que se cerraron las fábricas textiles. Después de la Segunda Guerra Mundial, la desindustrialización del país fue muy importante. Cerraron los frigoríficos, se fueron los frigoríficos extranjeros. Ahora, ¿cómo recuperar la economía después de eso? Era por la agricultura, era por intensificar la ganadería. Hubieron debates muy importantes de estos temas, ¿no? Era por aumentar más la producción de trigo. El trigo se planteó 1.600.000 hectáreas, pero lo compraba todo el gobierno. Eran otras reglas de juego en aquel tiempo. Imagínate que ahora en la Argentina los millones de toneladas de soja que produce los comprara el gobierno a un precio político. Ah, bueno, sería otra la situación. Pero cuando estás expuesto a los precios mundiales, te cambia todo, ¿no? Y también se cambió el sistema tributario. En el Uruguay había un tipo de cambio para las exportaciones y otro para las importaciones. Eran lo que se llamaban los cambios múltiples. Y en esas movilizaciones aparecieron una movilización ruralista que formó un partido político, la Liga Federal de Acción Ruralista. Y por 90 años perdió las elecciones el Partido Colorado, que había sido gobierno durante 90 años, y por primera vez ganó las elecciones el Partido Nacional, teniendo adentro a la Liga de Acción Ruralista. O sea, había un reclamo del campo que se veía a sí mismo perdiendo puntos frente a la crisis que había en nuestro país y en toda nuestra región. Así que, en realidad, lo que decía el campo es que había que defender los intereses europeos. En el discurso se decía de defender el aparato productivo, pero había crisis económica, y en consecuencia había crisis social y había crisis política, ¿no? Entonces, esto vino la mano dura frente a las movilizaciones de los trabajadores, vino la represión, todo esto nos llevó a la dictadura, y además no fue solo del Uruguay, nos llevó al Plan Cóndor. O sea que después se instaló la dictadura. Igual, el gobierno hizo un esfuerzo muy grande, creó una comisión de inversiones que hizo un diagnóstico del Uruguay con un plan de desarrollo. Esto es importante porque ese plan de desarrollo que se había hecho incluía una reforma de las estructuras agrarias y leyes para el desarrollo del agro. O sea que adentro del partido gobernante hubo una visión más liberal de apertura de la economía y hubo una inversión más desarrollista de hacer una reforma de las estructuras, que perdió las elecciones y perdió pie. Entonces, pero lo que pasó aquí es que se hipertrofiaron los bancos. Los que crecieron fue el sistema financiero. Y hubieron devaluaciones, hubo especulación, tuvimos problemas con la balanza comercial y hubo una crisis política generalizada. Ahora, se pensó en aquellos momentos que el campo podía ser factor importante para el desarrollo nacional. Pero la dictadura, su primera medida fue hacer un plan nacional de desarrollo en 1972, que lo hizo la Oficina de Planeamiento. Ahora, ¿cuál era ese plan nacional de desarrollo? Era la apertura, era traer inversiones, achicar el Estado y exportar más de otros productos. Fue el famoso verso de las exportaciones no tradicionales. Querían cambiar. Ahora, la dictadura no tenía ningún amigo. Nadie quería ser amigo de la dictadura en el lugar. Entonces decidían las cosas solo, y además, como propia dictadura, lo decidía sin discutir con la gente, sin discutir con los gremios. En realidad, ahí hubo problemas de precios internacionales, con un Estado muy controlado, y la apertura llevó a un privilegio del sector financiero. Una cosa que pasó, que nunca se van a olvidar los agricultores uruguayos, en la noche del 25 de noviembre de 1982, todos los que tenían deudas en dólares, se le triplicó la deuda. Fue terrible, fue terrible.
porque hubo una devaluación, y entonces el campo fue visto por aquellas administraciones como un sector más que tenía que aceptar las reglas de juego. En realidad, el aparato productivo fue una víctima de decisiones macroeconómicas más generales, ¿no? Y hasta fin de siglo, esto fue insostenible políticamente, insostenible económicamente, y la dictadura tuvo que entregar el gobierno porque no fue capaz. Los cuarteles no pueden dirigir un país, no fueron creados para eso, y tuvieron muchos economistas neoliberales, porque la dictadura fue cívico-militar, no fue solo militar. También hubo muchos economistas que vinieron a sembrar las simientes de la apertura y de la liberalización. Pero los gobiernos que vinieron después de la dictadura, cuando se hicieron elecciones, tuvieron un país en ruina. Y había que cambiar la política económica. Todo el mundo decía cambiar la política económica para generar oportunidades y generar riqueza nacional. Los problemas se fueron corrigiendo, pero no cambió el sistema bancario, no cambió el parasitismo de los bancos. Los bancos quebraron, arrastraron a todo el mundo y además se llevaron, la plaza financiera se llevó también muchos productores que tuvieron que vender sus campos y algunos se suicidaron. Entonces, aumentó la producción, pero el país productivo perdió. Perdió con la plaza financiera. Se pensaba en el campo, se hicieron promesas, ¿no? Hubo préstamos, se crearon instituciones en los gobiernos posteriores a la dictadura, pero los bancos se llevaron hasta los productores. Así termina el siglo. Termina el siglo con gobiernos electos por democracia, por mecanismo democrático, por la república, pero la política económica no pudo sacar del centro al sistema financiero con bancos quebrados que se arreglaban, que sacaban las platas offshore, todas las cosas que hacen los bancos siempre en todos lados, y el aparato productivo quedó malo. No se pensó en el campo como un sector importante para el desarrollo nacional, sino se pensó en el campo como un sector más que tenía que aceptar las reglas de juego. Creo que así terminó el siglo. Ahí está, clarísimo, Ernesto Agassi compartiendo pensar el campo en el Río de la Plata, en este capítulo en particular, hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, para conocer un poco ahí donde, qué nos deparó la historia, ¿sí? Para poder entender después, meternos en nuestro presente y poder analizar algunas cuestiones que hacen, ¿no?, a todo este recorrido que venimos haciendo. Te Esto es muy agradecemos. breve, muy sintético. De alguna manera hay que poner las ideas centrales, pero bueno, lo seguiremos tratando en las reuniones que vienen. No, seguro, pero viste que a veces la virtualidad también permite esto, ¿no? O sea, escuchar estas reflexiones, estas opiniones, y de repente, bueno, surgen esto que vos decías, o sea, cómo los oyentes empiezan a hacer preguntas, empiezan a cuestionarse algunas cosas y después podemos ir ampliando y preguntándote quizás algunas de las reflexiones que hacen los oyentes y los televidentes. Así que, bueno, te agradecemos como siempre la participación y, bueno, muy pronto seguiremos con este pensar el campo en el Río de la Plata, ya un poco más metiéndonos en la actualidad de este campo. Ensillamos el mate y seguimos. Exactamente.